Imagínese que está caminando solo, de noche, por un sendero entre árboles. Todo está en silencio salvo por el crujido de sus propios pasos y de repente siente algo. No sabe lo que es, pero el miedo se apodera de usted. Es entonces cuando ve figuras vestidas de blanco, en una procesión en fila, con velas encendidas, avanzando hacia usted sin hacer ruido. ¿Qué haría? Esto puede parecer una historia de un relato de terror, pero lo cierto es que eso es precisamente lo que muchos testigos han asegurado presenciar. Y en este programa vamos a profundizar sobre las narraciones relacionadas con las leyendas de la Santa Compaña. Acompáñennos y descubran su historia, los testigos que se han encontrado con esta procesión y un análisis detallado de algo que puede ir más allá de las leyendas. Cuando hablamos de la Santa Compaña, a muchos les puede sonar como una historia inventada, algo sacado de una vieja leyenda para asustar a los niños. Pero lo cierto es que hay personas, muchas más de las que podamos imaginar a simple vista, que aseguran haberla visto. Dicen que la Santa Compaña existe y que cuando aparece, algo cambia para siempre. Hablamos de relatos que se repiten, de documentos antiguos, de símbolos que han sobrevivido durante siglos. Nadie ha podido explicar esta extraña procesión del todo. Si alguna vez has sentido esa sensación de que hay algo más ahí fuera, algo que no podemos ver pero que a veces se deja notar, tal vez este sea el momento de mirar un poco más de cerca, porque lo que está a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia, y puede que después de esto no vuelva a caminar solo de noche con la misma tranquilidad. Para empezar, nos surge la primera pregunta: ¿qué es la Santa Compaña? Podemos decir que en esencia la Santa Compaña es una procesión de almas en pena. Así la describen quienes afirman haberla visto o haber oído hablar de ellas desde pequeño. No se trata de un espectro individual ni de una aparición puntual. Es una marcha fúnebre, un cortejo fantasmal que recorre caminos y senderos rurales, sobre todo en Galicia y Asturias, en el norte de España, siempre en silencio y siempre de noche. Según cuenta la tradición, la comitiva está formada por figuras altas, todas encapuchadas, vestidas con túnicas blancas que flotan suavemente sin tocar el suelo. Van en fila, una detrás de otra, portando cirios encendidos. A diferencia de las velas normales, estos cirios no desprenden calor, pero sí un resplandor extraño. A veces puede ser azulado, otras veces amarillento, como si no perteneciera a este mundo. No se les ve el rostro, caminan sin pisadas, sin ruido y sin hablar. Sin embargo, se sienten. Hay quienes aseguran haber notado un olor a cera quemada justo antes de cruzarse con ellos. Otros hablan de un frío intenso que baja de golpe, aunque sea pleno verano. Hay un detalle que vuelve a esta leyenda aún más perturbadora. Quien guía la procesión no está muerto. La Santa Compaña necesita a un vivo, un alma aún encarnada. Una persona cualquiera, una persona normal, corriente, como usted o como yo, que ha sido marcada por una maldición o una invocación. Esa persona es arrastrada cada noche por la comitiva.
y al día siguiente no recuerda nada, pero se despierta agotada, pálida, con ojeras profundas, como si hubiera pasado horas caminando sin descanso. Y si durante ese recorrido la compañía se cruza con alguien más de frente, entonces puede ocurrir lo impensable, que esa persona sea nombrada como un nuevo guía. Y a partir de ahí, noche tras noche, será esa persona quien camine al frente de los muertos, sin ni siquiera saberlo. Y ahora surge una cuestión. ¿Puede uno protegerse? Los más viejos del lugar, los que aún guardan en la memoria los rezos de sus abuelos, saben que hay formas de protegerse. Formas antiguas, olvidadas, pero reales. Lo primero que debe recordar quien se encuentra con ella es no aceptar nada. Porque a veces la compañía extiende hacia el caminante una vela. Puede parecer un gesto inocente, incluso respetuoso, pero si uno extiende la mano, bien por miedo, por inercia o simplemente porque no entiende lo que está ocurriendo y la toma, ha sellado su destino. Aunque lo que reciba no se vea a simple vista, al llegar a casa la vela aparecerá, una vela negra, húmeda, pesada, y con ella comenzará la condena. Esa persona será arrastrada a liderar la procesión noche tras noche, mientras su cuerpo se consume lentamente, hasta que encuentre a otro que tome su lugar. Pero si el caminante ha tenido la sangre fría de no aceptar la vela, aún debe actuar con rapidez, porque ver a la compañía es ya de por sí un mal augurio. Por eso lo siguiente que debe hacer es formar una cruz con los dedos índices, rápido sin dudar. Esa señal simple y poderosa tiene la capacidad de detenerlos. No pueden avanzar, no atacan, no gritan, pero se quedan ahí, inmóviles, al otro lado del símbolo, esperando. Si hay tiempo, si aún queda espacio para actuar, entonces debe salirse del camino. Cualquier vereda, cualquier sendero, cualquier trocha sirve. Y con una rama y un bastón, o incluso con su pie, debe trazar un círculo en el suelo a su alrededor, un círculo completo, sin interrupciones, en el sentido de las agujas del reloj, y mientras lo hace debe decir en voz baja una antigua frase. En nombre de Dios, cierro este suelo, que el mal no cruce su contorno. Dentro de ese círculo estará a salvo, al menos por esa noche. Pero si por el contrario ha sentido que algo lo ha tocado, si al regresar a casa nota un cansancio inusual, una palidez extraña, una opresión en el pecho que no se va, debe saber que no está solo y que debe de actuar antes de la 9ª noche. Porque si espera demasiado, si deja pasar más de 9 noches sin hacer nada, el mal se arraiga y entonces ya no hay vuelta atrás. En ese caso lo que debe hacer es acudir a un sacerdote, no a cualquiera, uno que entienda lo que está ocurriendo. Antiguamente algunos sabían cómo proceder. Celebraban una misa por los difuntos sin redención. Usaban agua del último bautismo del año anterior y recitaban oraciones que ya casi nadie recuerda, como la de San Cipriano, que se decía a los muertos errantes. También existen objetos de protección. Muchos los llevaban consigo sin saber del todo por qué. Una cruz de San Benito colgada al cuello, un pequeño ramo de laurel, tejo o romero, recogido el día de Todos los Santos, un trozo de hierro forjado a mano o una piedra con un agujero natural colgada con una cuerda roja. Algunos pasaban estos objetos por el humo de la vela del difunto para poder activar su poder, porque lo importante no era solo el objeto,
sino la intención, el conocimiento y la creencia. Ahora bien, si la persona ya ha aceptado la vela, si se ha convertido en portador del crucifijo y el caldero, su única forma de romper la cadena es pasar la maldición a otro. Algo que, como imaginan, no es precisamente justo. Pero existe una versión más antigua, más arraigada, más incierta. Dicen que si la noche de San Juan el portador logra colocar la vela sobre una tumba sin nombre justo antes de la medianoche y permanece allí sin mirar atrás mientras la compañía pasa, la carga se rompe. No hay garantías, algunos lo han intentado, pero casi nadie ha regresado para contarlo. Todo esto, por supuesto, son creencias, tradiciones, ecos de un mundo anterior al nuestro. Pero si alguna noche escucha pasos en la niebla, si ve una luz tenue que se desliza entre los árboles sin hacer ruido, si siente frío en el alma y ve siluetas blancas que avanzan en fila, no se quede quieto, actúe, y con algo de suerte tendrá una noche más. ¿Pero qué lleva a los espíritus de la Santa Compañía a salir y peregrinar de noche? Algunos dicen que la compañía solo aparece cuando la muerte se aproxima, que si rodea una casa o recorre un camino concreto es porque alguien está a punto de morir, alguien que ha cargado con una culpa o un ominoso pecado, y van en busca de su alma, no para liberarla, sino para arrastrarla a la procesión eterna, incluso si esa alma se resiste o no quiere marcharse. Esa es su condena. Otros afirman que su propósito es encontrar al próximo guía, el vivo que debe encabezar el cortejo, porque las almas por sí solas no pueden avanzar, necesitan de una persona viva, un hombre o una mujer que lleve la cruz y les marque el camino, un guía que cada noche pierde algo de sí mismo, que se consume lentamente y que debe ser reemplazado antes de que se extinga por completo. Y la versión más inquietante nos dice que la Santa Compañía no va hacia ningún sitio, que no busca a nadie, que simplemente vaga errante, porque está condenada. Son las almas en pena que no encontraron perdón y están sentenciadas a caminar noche tras noche, expiando sus culpas por el resto de los tiempos. Lo más curioso es que la descripción de la Santa Compañía se mantiene prácticamente igual desde hace siglos. Los investigadores que han estudiado el folclore gallego coinciden en que la Santa Compañía es una evolución sincrética, una fusión de creencias precristianas y elementos religiosos introducidos más tarde por la Iglesia. Es probable que su origen más primitivo se remonte a las antiguas culturas celtas que habitaron el noroeste de la península ibérica. Los celtas creían que el mundo de los vivos y el de los muertos estaban separados por un velo muy fino. En ciertas fechas, como en San Jaín, que es el origen del actual Halloween, ese velo se desdibujaba y los espíritus podían cruzarlo. Ya entonces se hablaba de hostes de muertos, grupos que marchaban por los caminos en procesión. Con la llegada del cristianismo, estas ideas fueron reinterpretadas y las almas pasaron a verse como condenadas. En las parroquias rurales no es raro encontrar menciones indirectas a la compañía. A menudo se habla de procesiones de difuntos o avisos de muerte. El nombre concreto de Santa Compañía parece haberse consolidado en el siglo XIX, aunque su significado ya estaba formado mucho antes. ¿Pero podemos decir que esto es algo único del norte de España? La verdad es que no. Es una historia repetida en múltiples lugares del mundo
con detalles sorprendentemente similares. Una imagen tan antigua como la humanidad misma, la del cortejo de los muertos, caminando en silencio, recordándonos que hay una frontera y que a veces esa frontera es cruzada. Así que cuando hablamos de la Santa Compaña no hablamos de un mito aislado, es una manifestación cultural profunda, conectada con otros pueblos, con otras épocas, con otras lenguas, un eco que resuena en muchas partes del mundo con distintos nombres, pero con la misma forma. Y eso, lejos de restarle valor, lo engrandece. A lo largo de los años, decenas, o quizás cientos de personas han afirmado haberse cruzado con la Santa Compaña. Algunas de estas personas lo relataron a sus familias, otras dejaron constancia por escrito, y algunas fueron recogidas por investigadores o periodistas locales. Son testimonios que se repiten con un nivel de detalle que llama la atención. ¿Todo esto podría ser pura sugestión? Tal vez un miedo heredado o, por el contrario, una experiencia real compartida por personas que no se conocen en épocas distintas y sin contacto entre ellas. Lo cierto es que por alguna razón estos testimonios persisten en el tiempo. Una de las interpretaciones más antiguas sostiene que estamos ante una manifestación real del mundo espiritual. Se trataría de almas errantes que no han encontrado descanso. No serían metáforas del miedo, sino la muerte misma mostrándose como una advertencia. En muchas zonas rurales se cree que solo quienes tienen una sensibilidad especial, lo que algunos llaman la vista, pueden verla. Esto explicaría por qué algunos testigos la ven con claridad mientras otros no perciben nada. Otra teoría viene de la parapsicología. Algunos investigadores sugieren que ciertos lugares, por su carga emocional o histórica, pueden grabar eventos intensos que se repiten como un eco energético o una memoria del lugar. Si en un camino ocurrieron muchos entierros, la energía podría quedar impregnada y bajo ciertas condiciones, esas imágenes podrían reproducirse a lo largo del tiempo. Por otro lado, y desde un punto de vista psicológico, se sugiere que la compañía podría ser una manifestación arquetípica del inconsciente colectivo, como lo definió Carl Jung. En este caso sería una figura que emerge en culturas distintas porque responde a un miedo universal, el miedo a lo no resuelto, a la muerte sin sentido. La figura del vivo guiando a los muertos sería una potente metáfora del peso que cargamos. También podría interpretarse como una advertencia moral. En épocas pasadas estas leyendas funcionaban como educación colectiva, recordando que el alma puede quedar atrapada si no se cumplen ciertos ritos o se tienen ciertos valores. Desde un enfoque más racional, una de las explicaciones más recurrentes es la sugestión colectiva, especialmente en entornos rurales, donde el mito está arraigado y la mente puede rellenar los vacíos. Además, alteraciones del estado de la conciencia como la privación del sueño, el estrés o incluso estar bajo los efectos del alcohol pueden provocar alucinaciones visuales o auditivas. Otra posibilidad que se plantea es la confusión con entierros reales. Testimonios antiguos relatan procesiones nocturnas que eran funerales urgentes o por epidemias. Y desde el punto de vista físico, algunos investigadores proponen fenómenos como la combustión espontánea de gases en zonas rurales, los conocidos como los fuegos fatuos, que producirían luces tenues que podrían parecer velas flotantes. En cualquier caso, estas teorías no niegan el fenómeno, al contrario, lo reconocen como algo real, aunque no necesariamente físico.
Bien sea como energía, símbolo o espíritu, la Santa Compañía existiría en un plano que apenas empezamos a comprender. Y el hecho de que su descripción se repite desde hace siglos solo refuerza la idea de que existe algo más que una simple leyenda. Lo curioso de todo esto es que ninguna de estas explicaciones por sí sola ha conseguido cerrar el caso. Siguen existiendo relatos que no encajan del todo. De esta forma, por cada intento de racionalizar la Santa Compañía, siempre queda un resquicio, una duda, una grieta, y es en esa grieta donde habita el misterio. Hay algo que llama especialmente la atención cuando uno investiga a fondo el fenómeno de la Santa Compañía. Nadie que la haya visto vuelve a ser el mismo. Quienes afirman haberse cruzado con la Compañía suelen experimentar un cambio. Algunos dicen que empiezan a tener sueños extraños. Otros notan una sensibilidad distinta hacia lo que nos rodea. Y hay quienes aseguran haber comenzado a percibir presencias que antes no sentía, como si aquel breve encuentro hubiera abierto una puerta que no sabía que existía. Y es quizás por eso porque en algunos pueblos gallegos aún hoy se siguen practicando pequeñas protecciones. Podemos ver ramas de laurel en algunas puertas, cruces grabadas en la piedra, círculos de sal en determinadas noches. No porque crean ciegamente la leyenda, sino porque, como muchos dicen allí, es un por si acaso, y en ese por si acaso lo cambia todo. Implica que aunque tengamos explicación para todo, hay cosas que preferimos no comprobar. Quizás el verdadero poder de la Santa Compañía no esté en su aparición, ni tampoco en sus túnicas ni en su silencio. Tal vez su fuerza real esté en que hay algo más caminando junto a nosotros, aunque no podamos verlo. Puede que nunca se haya cruzado con ella. Puede que no la vea, pero si alguna noche siente un frío que no encaja, si el silencio se vuelve demasiado profundo o si huele a cera donde no debería, quizá no esté tan solo como cree. La Santa Compañía es una de esas historias que uno cree conocer, hasta que empieza a mirar más de cerca, porque no es solo una leyenda gallega, es un reflejo de algo más profundo. Es una sombra que nos acompaña, un símbolo que sigue vivo aunque muchos ya no quieran hablar de él. Tal vez nunca lo veamos, o tal vez, como ocurre con las cosas importantes, solo aparece ante quienes están dispuestos a mirar. Y sin más, nos despedimos de este programa esperando que haya sido de su agrado. Les hemos mostrado tanto los relatos, las historias, las teorías e hipótesis que hay, para que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. No olviden de dejar sus comentarios y así podamos compartir sus ideas. Y nos vemos en el próximo programa, como siempre, si es que ustedes así lo desean.